Dios te bendiga en este día, en esta tarde, el día jueves, 13 horas, aquí por FM Sion, la 101.3, la emisora de Dios, transmitiendo desde San Justo, Buenos Aires, República Argentina. Les habla el pastor Osvaldo Martín Fernández y hoy vamos a estar saludando a todos los hermanos que nos siguen a través de esta emisora, a través de las redes sociales. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que nos están grabando y que reproducen los programas también, no solo el nuestro, sino el de los hermanos que están aquí en la radio trabajando también. Les enviamos un gran saludo, un gran afecto, un gran abrazo para todos en esta tarde maravillosa que el Señor nos ha regalado. Hoy estamos aquí delante de la presencia del Señor, ¿sí? Un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que ha deseado en su corazón amarnos, más allá de lo que somos. No tenemos mérito alguno para merecer el amor de Dios, pero sin embargo el Señor ha querido amarnos y ha querido sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo, pagando un precio que es el precio de la muerte de su Hijo Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario a favor nuestro por nuestros pecados, ¿sí? El santo, el puro, el inmaculado Hijo de Dios, quien no tenía pecado, se hizo malhechor, se hizo pecador, se hizo todo lo que somos nosotros, ¿sí? A favor nuestro, clavando todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y dándonos la victoria a través de esta resurrección después de haber muerto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado nunca, el Señor está siempre con nosotros. El Señor nos ha prometido que Él va a estar todos los días hasta el fin de los tiempos con nosotros. Así que aquellos que en este tiempo se sienten solos, se sienten solas, se sienten en lucha con la soledad, quiero decirte, quiero recordarte que el Señor está contigo. Él no te ha dejado, Él no te va a fallar. Él está siempre, siempre presente delante de ti, delante de tu rostro, delante de tu faz. Él mira cuando te acuestas, Él vela tus sueños, Él mira cuando te levantas. Él está pendiente de todo, inclusive manda a sus ángeles para guardarte en tus caminos, para que nada te ocurra, nada malo te pase. Así que agradecemos al Señor en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado para poder compartir un poco de la palabra del Señor, ¿sí? A veces deseo tanto saber más y más de la palabra, empaparme de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios, de los misterios de Dios que están escondidos en la palabra de Dios. Y es tan maravilloso poder leer y estudiar la palabra de Dios porque no solamente nos abre la mente, sino que nos abre puertas, nos abre camino, nos abre los ojos, ¿sí? En momentos de ceguedad, nos abren esas puertas que durante mucho tiempo han estado cerradas. El Señor quiere abrir esas puertas delante nuestro, pero Él lo hace a través de su palabra. Por eso es necesario estudiar la palabra del Señor, es necesario orar al Señor todos los días, estar en contacto constante con el Señor. El Señor quiere estar con nosotros, el Señor desea, ama estar con nosotros. ¿Por qué? Porque somos el fruto de la aflicción del alma de su Hijo amado. Como dice en Isaías, el fruto de la aflicción de su alma. Somos nosotros, ese somos el fruto. Si Él nos ha ganado, nos ha comprado con un precio tremendamente invalorable. No hay valor para ponerle a la sangre de Cristo, ¿sí? No concibe nuestra mente el valor de la sangre de Cristo, ¿sí? Ni siquiera alcanzan todas las almas de todos los tiempos para alcanzar el precio de la sangre de Jesucristo. Fue tan grande ese precio, tan valioso, ¿sí? Que ha saciado la justicia divina. Sí, era algo que no tenía que ver con nosotros.
pero que nosotros sí estamos involucrados a causa de nuestros pecados. Pero alguien debía saciar la justicia divina y ese fue solamente el único Jesucristo, un hombre sin pecado, sin mancha, el Cordero que había de quitar el pecado del mundo. Y hoy estamos aquí transmitiendo y explorando el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy quiero traer una enseñanza. No sé si vamos a terminarla toda, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar, que es acerca de las plagas de Egipto. Todos conocemos un poco la historia de Moisés. Siendo un bebé fue guardado, fue puesto en una canasta y fue puesto en el río, y esa canasta llegó a manos de la hija del faraón, rey de Egipto en ese entonces. Ya vamos a ir entrando un poquito a lo que es la historia de Egipto en ese entonces, ¿sí? Y luego, bueno, fue criado en el palacio bajo la cultura egipcia, pero sin embargo en su corazón seguía siendo hebreo. En su sangre, en sus venas corría sangre hebrea, sangre israelita. Entonces conocemos que luego, cuando ya era poco mayor, cerca de los 40 años, vio a un soldado que estaba maltratando a uno de sus hermanos, a uno de los israelitas, y lo mató y lo enterró en la arena. Y al otro día vio a dos de sus hermanos peleándose, dos israelitas, y luego él quiso intervenir, pero le dijeron: nos vas a matar como mataste ayer al egipcio. Entonces tuvo temor de que esta palabra, este hecho, llegue a los oídos de Faraón y sea asesinado. Entonces huyó a tierras de Madián, donde encontró una familia, ¿sí? Y durante 40 años fue pastor de ovejas en medio del desierto, junto con su suegro Yetro. Él estuvo aprendiendo el oficio de ser pastor. Es un oficio que dura toda la vida, ¿sí? Un oficio que nunca se termina de aprender y que siempre va a ser golpeado de alguna forma también, ¿no? Porque es mal entendido, mal interpretado, pero sin embargo Dios quiso primeramente que sea un sabio, culturalmente hablando. Durante 40 años fue instruido en el palacio de Egipto y con la cultura egipcia, sabía leer, escribir, era un gran arquitecto, ¿sí? Y era una persona muy organizada, muy devota, muy obediente, un gran guerrero. Y luego Dios quiso que sea un gran pastor. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes que tal vez Moisés no conocía en su momento, pero sin embargo Dios le iba a ir revelando sus planes a medida que va caminando en la vida. ¿Sí? En un momento, mientras está pastoreando, ve a una zarza, ¿sí? Encendiéndose, es un arbusto del desierto, pero la zarza no se consumía y esto le llamó mucho la atención, porque él estaba acostumbrado a que las zarzas se prendan fuego en medio del desierto, pero sin embargo esta zarza no se consumía por el fuego, y se acercó con su vara, ¿sí? Y ahí oyó la voz del Señor y tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro personal que lo marcó para toda su vida, un encuentro personal que tenía un llamado escondido, un llamado revelado luego. Ese llamado tiene una acción, tiene una visión, tiene un propósito, tiene un camino, tiene una revelación. Ese llamado tiene un poder
tiene una manifestación gloriosa del Señor. El llamado de Moisés, ¿sí?, es tan especial como el llamado que tenés vos a la presencia del Señor. Es el llamado que tenemos todos a la presencia del Señor, de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, de tener la visión del Hijo de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, de haber recibido el pago de un cordero, la sangre que nos libra de la muerte, y todo tiene que ver con nuestras vidas también, ¿sí? Todo lo que ha pasado y ha vivido Moisés también tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver porque todo es un cuadro. Dios es un gran artista y ha hecho de la historia de Moisés un cuadro de nuestra salvación también. Y la vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando las escrituras, a medida que vayamos estudiando las plagas, ¿sí?, que es lo que vamos a ver. A medida que vayamos estudiando las escrituras vamos a ir abriendo nuestra mente, nuestro pensamiento al Señor para saber por qué fuimos llamados, por qué fuimos escogidos, por qué fuimos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. Él los dispuso desde la eternidad. Él lo dispuso desde su eterno amor, lo dispuso en su corazón, de que vos hoy estés escuchando este programa, estés escuchando esta palabra. El Señor lo dispuso así y así lo quiso. Y quiero ir primeramente a una palabra introductoria, Colosenses 1:13, que dice así esta palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo introductorio a este estudio tiene que ver no solamente con lo que ha acontecido a Israel después de sus 430 años de esclavitud en Egipto. No solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver con nosotros. Lo que le ha ocurrido a Israel nos ha ocurrido a nosotros también en algún momento. O tal vez muchas personas todavía están en Egipto, están en el reino de las tinieblas, pero luego serán trasladadas al reino de su amado Hijo. Y alcanzar la tierra prometida es alcanzar el reino de Dios, es alcanzar el reino de los cielos, es alcanzar esa promesa que Dios nos ha dado, que es la salvación. Todos estamos en camino, ¿sí?, a la eternidad, ¿sí? Y la muerte es parte de la vida, es parte de este proceso, es parte de lo que nosotros somos, es parte de nuestra naturaleza, la muerte. Recordemos que cuando entró el pecado en el hombre, entró también la muerte. Pero la muerte también es una figura de la gracia de Dios. Imagínense si todos los hombres, como Sodoma y Gomorra, ¿sí?, que había tanta maldad, también hoy la hay y es igual que en esos tiempos. Antes de los tiempos de Noé también había maldad y es igual que ahora. Imagínense si todos los hombres de maldad, ¿sí?, con tanta maldad, lleno de maldad, no morirán nunca. Entonces, no cabería lugar en el mundo, en la tierra, en el planeta, donde no haya maldad. Entonces, la muerte es por gracia, ¿sí?, porque cuando morimos nacemos de nuevo. Los que morimos en Cristo entramos al reino de los cielos. Los que mueren sin Cristo irán al infierno, como lo dice la Escritura. Pero no es para atormentar a nadie, porque muchos dicen, no digas que se van al infierno porque se van de la iglesia, sino, no. Es una realidad que Dios marcó y que la ha trazado a lo largo de toda la Escritura, ¿sí? El peor infierno que una persona puede vivir es estar lejos de Dios, es estar lejos de Cristo, no tenerlo en su corazón.
¿Cuántas vidas están lejos de Cristo? Están alejadas del Señor y están viviendo realmente un infierno que no pueden ya controlar, que sobrepasa su entendimiento, sobrepasa su corazón, sobrepasa sus fuerzas, y viven realmente un infierno en medio de la vida. Entonces, Dios quiere, Dios anhela, Dios desea que todos los pecadores se conviertan y se vuelvan a Él. Todos aquellos que se han apartado del camino del Señor, vuelvan al Señor. Eso es lo que desea el Señor. Hasta que el último sea convertido, el Señor no vendrá. ¿Y quién es el último? Y no sabemos. Está en el corazón del Señor eso. No conocemos los tiempos ni las sazones en las cuales el Padre ha decidido restablecer el reino de los cielos. Entonces, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora vamos a ver un poquito de historia acerca de Egipto, que tiene que ver con Israel, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué momento entró José con todos sus hijos a Israel? Jacob con todos sus hijos a Israel. ¿En qué momento había entrado José también en un principio? ¿En qué momento fue de la historia de Egipto? Entonces, Egipto tuvo 30 dinastías de faraones, ¿sí? En total. En ese entonces, cuando José entra, es vendido a Egipto como esclavo, Egipto estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, que estaban los puros, ¿sí? Y el reino del sur, que estaban los hicsos, ¿sí? El Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y José entra en el Bajo Egipto, ¿sí? Donde gobernaban los hicsos, que habían invadido el reino de Egipto en algún momento, y ellos tenían su faraón, ¿sí? Que fue el ascenso de José al poder en el Bajo Egipto en ese momento, ¿sí? Mientras gobernaban los hicsos. Se unificaron luego en el año 1550 a.C. Los dos reinos se unifican en ese año, en el tiempo que era sacerdote Amón-Ra, o conocido también como Tutankamón, ¿sí? Nosotros lo conocemos así como Tutankamón, pero su verdadero nombre era sacerdotal, era Amón-Ra. Era el sacerdote que adoraba a Dios, al dios Sol, al dios Sol. Ra significa sol, el dios de las alturas, el dios que brilla en las alturas. Y Tutankamón era el faraón que representaba a esa deidad en ese momento. El faraón era un dios o el que figuraba o prefiguraba la persona de ese dios, o de los dioses. Las políticas de gobierno tienen que ver con los dioses, con la dinastía de los dioses. El faraón, la figura del faraón, era un semidios, ¿sí? No solamente era un rey, era un gobernador, sino que era un semidios. Y siempre que salía al balcón, él vestía de lino finísimo, blanco, con una mitra en forma de pescado. Y esto lo podemos ver en el que hoy es el Papa, o todos los papas católicos utilizan una mitra en forma de pescado, que se le llama, y sus ropas blancas. Entonces están representando a Faraón, ¿sí? Dicen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. El único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces parte de las creencias católicas tienen que ver con las creencias egipcias, las vestiduras, todas esas atuendos tienen que ver con
la religión egipcia. Inclusive la hostia proviene de Egipto. La hostia tipifica al dios Sol, ¿sí? A Ra, ¿sí? Pero sin embargo, en este tiempo en que José entra a Egipto, en el tiempo que gobernaban los Hicsos, ¿sí? Dios de alguna forma quería mostrarse, quería revelarse a José, sin olvidarse de su pacto con Abraham. ¿Sí? Dios no se olvida nunca del pacto que ha realizado con sus hijos, con sus hijas. Dios cumplirá siempre el pacto que ha prometido. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a su nombre, primeramente, y luego por amor a nosotros. En Éxodo 7:10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Dios se revela contra la magia y la hechicería, contra los dioses, la diosa protectora de la magia, Serket-Hen, Isis o Isis, diosa de la magia. ¿Sí? La primera señal que Moisés hace delante de los egipcios es echar su vara. Recordemos que cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor ahí en el desierto, Dios le dice, le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, tengo una vara. Y le dijo, échala en el suelo. Y cuando la echó, esta se convirtió en culebra, ¿sí? Y Moisés huía de ella. Pero sin embargo el Señor le dijo, tómala. Y Moisés la tomó por la cola, ¿sí? Humanamente uno puede pensar, Moisés está cometiendo un grave error, porque al tomarla por la cola, la serpiente se da vuelta, ¿sí? Y puede morderlo. Pero sin embargo, en medio de toda esta revelación, Moisés hace lo ilógico para cualquier ser humano. Y otra de las pruebas otra de las señales, era meter su mano dentro de su túnica, y al sacarla la sacó blanca, llena de lepra, y luego al meterla y sacarla nuevamente quedaba sana. Y esta revelación, esta manifestación que Dios hace a través de Moisés y de Aarón delante de Faraón, sí, para los faraones, para el faraón le causó gracia, porque ellos también lo hacían con su hechicería, ¿no? Faraón llamó a 2 de sus hechiceros y tiraron sus varas y se convirtieron en 2 serpientes, pero sin embargo la serpiente de Aarón y de Moisés, ¿sí? Esta vara convertida en serpiente se comió a las serpientes de los hechiceros. Entonces podemos ver que el poder de Dios es mucho mayor que el poder del reino de Satanás. Es mucho mayor que la magia, que la hechicería. Y Dios se revela en primer lugar contra una de las diosas más importantes que tenía el reino de Egipto, que era Isis, ¿sí? O también llamada Serket-Herem. Entonces Dios se revela contra todas estas cosas, contra todas las cosas malas, mostrando que Él es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos pedir o entender o conocer. Dios no es quien nosotros pensamos, Dios es más de lo que nosotros pensamos. Y ahora vamos a ir a una tanda, vamos a ir a una pausa, y vamos a continuar con esta enseñanza que la verdad que es muy, muy interesante, que tiene que ver con nosotros. Y te espero después de la tanda para continuar con esta enseñanza de la palabra del Señor, para que puedas tener revelación y un espíritu nuevo dentro de ti. Dios te bendiga, te espero después de la tanda.